es bueno, lo conocimos por el Club de Gladiadores también que está con nosotros. Los saludamos. ¿Cómo está Cecilia? ¿Cómo está José? Hola chiquillos, muchas gracias por invitarme. Para mí es una alegría estar aquí hablando de discapacidad, aunque no me gustan mucho las cámaras, pero bueno, por la discapacidad lo doy todo. Gracias. No, Cecilia, para nosotros es muy importante hablar de este tema y quizás lo hemos abordado en otras instancias porque justamente hablar de incorporación más de inclusión, ¿no? Un concepto que por lo demás, digámoslo, ¿no? Está bien manoseado, ¿no? El término de inclusión. ¿Cuál es tu mirada del cómo ha avanzado nuestro país en esta materia? A ver, te cuento. La palabra inclusión dentro de la discapacidad pasa a ser una palabra deshonrosa para nosotros, puesto que nosotros estamos dentro de la sociedad, somos chilenos, somos personas igual que todos. Entonces la pregunta es, ¿por qué tenemos que ser incluidos? ¿Por qué tenemos que golpear puertas para preguntar si tenemos derecho a la educación, si tenemos derecho a la salud, si tenemos derecho al trabajo? No entiendo eso. Si estamos dentro, ¿por qué tenemos que ser incluidos? ¿Por qué nos marginan? Esa es Exactamente. la pregunta. Sí, ahora bien, Cecilia, bueno, saber también tu mirada del avance, porque yo insisto, se habla en ciertos momentos en nuestro país acerca de la discapacidad, pero de pronto nos olvidamos durante todo el año, ¿no? El acceso, por ejemplo, a un medio de transporte inclusivo, el mismo tema laboral, que es súper importante, porque recordemos que en nuestro país existe una ley, pero solamente estaría abordando el 1% de las empresas más grandes por lo demás. Mucho que habla del tema. Si hablamos del trabajo, nosotros en el año 2006 queríamos promulgar la ley sobre el trabajo, pero sobre el 10%, no el 1%. Claro, ¿Ya? Ahora, el 1% creo que significa que una empresa solamente está obligado cuando tienen 100 trabajadores. exactamente. Si tienen 99 trabajadores, no están obligados. Y mi pregunta es, tú me presentaste, soy profesora en educación diferencial, estudié en la universidad igual que todos los Ujú, chilenos, claro. ¿ya? Trabajé, etcétera. Pero mi pregunta es, ¿me van a contratar como profesora profesional que soy o como discapacidad? Claro. Esa es mi pregunta. O sea, eh, si te das cuenta, no hace relación las dos cosas, ¿ya? Eh, Pienso yo que la inclusión laboral no es así. Tiene que ser derechos igualitarios, Claro, o sea, no justamente inclusión. la igualdad, ¿no? Apuntar hacia la igualdad. En ese sentido, Cecilia, me gustaría saber también cuál es el rol o cuál es tu mirada del rol que han cumplido los medios de comunicación en los últimos años en nuestro país en relación al tema de la discapacidad. En cuanto a la comunicación con la discapacidad, es errónea, mirado desde el punto de vista que valoriza mucho la palabra inclusión y no derechos. Valoriza mucho lo que es el llamado Teletón, diciendo que la Teletón es la discapacidad y no es así. Tenemos en Chile 5 diferentes discapacidades, 5. Y esas son las físicas, discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad intelectual y discapacidad psicosocial. Claro, Pero solamente se abarca un tramo claro, de la discapacidad física, que son los pequeños, los niños, en Teletón. Pero no todos los niños tienen acceso a ese tratamiento de Teletón. Ahora viene otro problema. Tenemos dos clases de discapacidad, por así decirlo, o dividirlo, que son las personas que nacemos discapacitados, que en eso estoy yo, y las personas que durante la vida quedan en situación de discapacidad.
Por Exactamente. lo general, las personas que quedan en situación de discapacidad son mayores de edad, Claro. arriba de 18 años. Y esas personas que quedan en situación de discapacidad no tienen opción a una rehabilitación, opción a rehacer su vida, a nada. Incluso tú dijiste ahora la accesibilidad, un silla de ruedas, un bastón, el tema transporte es horrible, ¿ya? Porque solamente pueden tener acceso más o menos bueno en el tren, pero en micro es imposible. Mira, Y eso, sí, y vulnera entonces, totalmente el derecho, un derecho humano, ¿no? Que tiene que ver también porque, por ejemplo, como poder disfrutar de la vida, el ocio, ¿cierto? Que es tan importante. Y por eso es tan fundamental abordar estos temas en televisión, ¿cierto? Por eso hemos querido darte este espacio, Cecilia, porque queremos educar también a la gente que nos está viendo en TVR acerca de la importancia que tiene el respetarnos y el tratar de avanzar hacia una sociedad igualitaria en derechos, ¿cierto? Es la sociedad finalmente que los discrimina, es la sociedad finalmente que los discapacita, ¿cierto? Como algo tan básico como dices tú, como no poder subirte a una micro y trasladarte de un lugar a otro, porque eso es una complicación. Quizás yo no lo vivo, quizás al lado los chicos de acá tampoco lo viven, pero ustedes, es todo un tema, ¿no? El tema del traslado, porque no está el acceso, no está la accesibilidad universal para todos. ejemplo, si una persona tiene que vivir, bueno, yo vivo en la quinta región, ¿ya? Y si vive, yo vivo en Quilpué, y si tengo un trabajo en Viña, ¿cómo me traslado si estoy en silla de ruedas? El costo de vida es mucho más caro porque la accesibilidad para poderme movilizar es mucho más caro. La persona en la micro paga 800 pesos, 900 pesos. Nosotros en silla de ruedas tenemos que pagar entre 5 a 6.000 pesos por el traslado. Claro. Entonces el costo de vida es mucho, mucho, mucho más caro que una persona no discapacitada, por así decirlo. Exactamente. Bueno, estamos viendo ahí también unas imágenes, porque también nos íbamos a conectar con José Morales. Yo entiendo que José no se ha podido conectar, ¿no? ¿O sí? ¿Tenemos a José? Ya. Bueno, estamos viendo ahí también. Ya, perfecto. Bueno, lamentablemente no hemos podido tener esta conexión con José Morales, que era parte integrante del club de gladiadores, porque es decir, queríamos contarte también a ti que, bueno, existe este club de gladiadores que para deportes adaptados, ¿no? También el deporte es súper importante, el desarrollo humano, y por supuesto que las personas con discapacidad tienen todo el derecho de poder practicar, ¿no? Algún tipo de deporte. Bueno, en otro momento vamos a poder visibilizar el trabajo que realizan ellos, pero estamos conversando con Cecilia Aguayo, ella es profesora de educación diferencial jubilada, es activista por la discapacidad, porque queremos justamente abordar este tema, no en un momento específico del año, ¿no? Sino que siempre poder incorporar estos temas en el cotidiano, porque finalmente somos una sociedad muy diversa y las personas con discapacidad están presentes y siempre lo han estado. Entonces, la idea también es que podamos nosotros tomar conciencia de cuáles son las diferencias que existen y son abismantes, lamentablemente, Cecilia. Ahora, me gustaría llevarte al plano de la educación. Tú algo ahí lo adelantabas, ¿cierto? Porque sabemos que existen establecimientos de educación diferencial. Yo me tocó trabajar con jóvenes con diversas discapacidades, pero llegan hasta una edad en el colegio y que después quedan lamentablemente totalmente, por así decirlo, Eso claro, quedan sin poder seguir desarrollándose. es un temazo ese tema. Qué rico que lo tomaste. Qué rico. Mira, lo que pasa es que estas escuelas son escuelas especiales, ¿ya? Son para niños que tienen que tener una educación especial por su calidad intelectual o, o que son autistas eh, y requieren de una educación totalmente diferente a la normal, a la general. Y este tema es un temazo porque ellos llegan hasta la edad de 24 años Exacto. y con excepción, de repente, por una excepción, pueden llegar hasta los 26 años. ¿Qué sucede después de esa edad?
quedan totalmente aislados, encerrados en sus casas sin poder hacer nada. O sea, sin opción de tener una actividad extra, ¿ya? Este es un temazo porque tenemos a los papás, Ujú. porque si bien es cierto, el niño es discapacitado, pero a su vez discapacita al entorno, que sería en este caso los papás, porque los papás viven en función de ellos, Claro. ¿ya? Y, y resulta que el Estado de Chile, ¿ya? No se hace cargo de este tema, que es un temazo. ¿Y qué sucede cuando los papás o los custodios de estos niños ya no están? No están. ¿Qué sucede con esas personas? Y es Definitivamente, sí. un terrible temazo porque hay muchas mamás, muchos papás que se me acercan y me dicen, tía Cecilia, no me quiero morir. Si me muero, ¿qué hace mi hijo sin mí? Y es un temazo. Y el Estado Cecilia, de Chile no tiene un programa especial para ellos, pudiéndose hacer. sí, Cecilia, me imagino que, bueno, a ti te llegan muchos casos porque tú bueno, has sido parte también de otras entidades también en su momento. Y día eres activista por la discapacidad, ¿no? Son tantas historias que debes conocer. Tú eres una mujer con mucha fuerza y por eso hemos querido también destacarte acá. Pero me imagino que existe un grado de frustración también, ¿no? Al ver que hablamos tanto, insisto, de la palabra inclusión, que todos los gobiernos de turno lo hacen, pero en la práctica, ¿qué tanto es lo concreto que es un avance para las personas en el día a día? Bueno, una sola eh, explicación es que los días, cuando tenemos las 27 horas de amor, nos acordamos de la diferencia del otro, ¿ya? Pero cuando pasan las 27 horas de amor, nos olvidamos que hay una escala que hay que subir, nos olvidamos que el, el, un afiche que está colgado en baja distancia, un ciego choca, ¿ya? Un ciego es golpeado con ese, ¿ya? Nos olvidamos que los semáforos tienen que ser sonoros para los ciegos. Nos olvidamos de muchas cosas. Claro, y ¿sabes Entonces, qué? ¿Mm? ¿Sabes qué, Cecilia? Es tan importante, por ejemplo, hoy día que está tan en boga, yo me imagino que tú tienes una mirada también bien crítica del tema, el uso del lenguaje inclusivo, ¿cierto? Que ha sido un tema que ha sido fuertemente debatido, sobre todo en las nuevas generaciones, en donde, claro, se tiende a usar este uso del lenguaje inclusivo, quizás que está más relacionado a temas de la diversidad sexual, en fin, pero nos olvidamos que tener un buen uso del lenguaje relacionado con el tema de la discapacidad quizás es más importante, ¿cierto? Tomar conciencia, empatizar con las diversas realidades que están viviendo personas que están a nuestro lado. ¿Sí? Quizás todos tenemos algún familiar que tiene algún grado de discapacidad, como dices Y tú, me, que- los adultos y me, que- mayores. y me queda claro que hay niños que son sordos, ¿ya? Que se tienen que educar. ¿Y qué es lo que sucede? Al niño sordo lo envían a una escuela de sordos, donde le van a enseñar en lengua de señas y se va a comunicar con otros sordos, pero hasta octavo. Claro, Cuando hacen enseñanza media tienen que ir a un colegio totalmente normal, donde están los oyentes, y mi pregunta es, ¿el oyente puede escuchar al sordo? Si no tiene lengua de señas, ¿cómo claro. se comunica con el oyente? ¿Cómo el profesor puede darle la instrucción, la educación de vida a ese niño sordo? Y estamos mermando la educación de sordo. Ahora, la propuesta que yo tuve en los años 2001 hasta el 2006, que me tocó estar dentro de la ley 20.422 en el Congreso, nuestra propuesta fue cambiar las mallas curriculares, sobre todo
en educación de los futuros profesores que tengan como ramo obligatorio el lengua de señas, Exactamente. porque el niño sordo tiene derecho a la educación. Oye, y los mismos El- medios, el- y sabes ¿Mm? que los mismos medios de comunicación, porque por ejemplo ahora que viene el Festival de Viña del Mar, se ha incorporado en lengua de señas en algunos momentos del festival, ¿cierto? Qué importante sería también poder tener la incorporación de lengua de señas en todos los contenidos. Sabemos que, claro, hay una inversión ahí Entonces, importante, pero es necesario porque si finalmente nos hacemos llamar inclusivos, si hablamos de diversidad, entonces hay que concretarlo de alguna forma. imagínate que existe y se ha hecho, antes de la pandemia, se hacía el festival de la canción en los sordos. Los sordos cantan y los sordos escuchan. Y es fantástico. Yo fui a ese festival y fue fantástico, o sea, precioso, los sordos cantaban. Eh, realmente un mundo especial. Y si eso, ya que a la gente le gusta la parte inclusiva, si eso lo incluimos en la sociedad, ya no tendríamos discapacidad, tendríamos personas igualitarias. Es que ese es el Porque camino, o sea, resulta que, perdón, resulta que yo nací con discapacidad. ujú, Yo no conozco otro modelo más que el que ustedes están viendo. Hablo distinto, me muevo distinto, pero resulta que yo me mantengo sola, soy profesional, eh, ando en bicicleta, estudié ballet, mira, etcétera. sí. Entonces mi pregunta es, ¿dónde está mi discapacidad? ¿Mi discapacidad está en mí o está en la sociedad? Oye, Esa es mi pregunta. o sea, totalmente, totalmente, y qué buena reflexión ahí, Cecilia. Está definitivamente en la sociedad, y para qué hablar de otros temas que tienen que ver, por ejemplo, temas tabúes, ¿no? Que tienen que ver con la sexualidad. Tampoco existe educación sexual, ya en nuestro país es bastante tibia. Imagínate para el tema de las personas con discapacidad. O sea, también son temas que están totalmente ahí como ocultos, y es como que La la... parte, Claro, la parte de discapacidad es realmente un tema, bueno, todos son grandes, porque ahí podemos dividir los papás que tienen niños con discapacidad diferentes, discapacidades y no saben cómo enfrentar la sexualidad de su hijo y cometen muchos errores claro. y se engarrajan dentro de esos errores. ¿Qué sucede cuando mi cónyuge tiene en situación de discapacidad como lo enfrento yo en mi parte sexual? O al revés, yo quedé en situación de discapacidad, ¿cómo enfrento a mi cónyuge? ¿Cómo puedo enfrentar la sexualidad con él? O sea, es un tema muy grande. Y créeme que nos interesa mucho poder abordarlo, Cecilia, porque queremos marcar diferencias en términos de contenido. Nos interesa que la televisión regional se ponga totalmente la camiseta por hablar de estos temas. Es importante hablar de discapacidad y hablarlo así, ¿no? De forma totalmente abierta, como corresponde. Necesitamos una sociedad más empática, y la única forma de empatizar es conociendo las diversas realidades. Lamentablemente, a veces nos cuesta mucho mirar para el lado, Cecilia, y conocer las distintas realidades, y tenemos muchos puntos en común. Tú hablaste, eres profesional, ¿cierto? Andas en bicicleta, estudiaste ballet, en fin, y además tienes sueños como todos nosotros, como todos, ¿no? Todos tenemos esos sueños, por supuesto, de querer lograr nuestras metas, y de verdad te agradecemos poder tener este contacto y tener justamente esta educación, ¿no? Que nos da justamente en esta entrevista. Una pequeña reflexión o un aviso. Siempre termino diciendo, esta reflexión espero que se entienda, cuando yo hablo de que las ruedas avanzan, los bastones avanzan, los zapatos avanzan. ¿Dónde está el problema? La escala, los zapatos suben. La escala, los bastones suben con dificultad. Las ruedas no suben. Entonces mi pregunta es, ¿quién puso la escala? ¿La sociedad o nosotros? Nosotros, las personas que tenemos discapacidad diferente, porque hay diferentes tipos de discapacidad,
no somos discapacitados porque aprendemos a vivir en nuestro contexto. Tenemos una vida plena, pero la sociedad nos discapacita a nosotros, nos discapacita cuando vamos a una reunión y nos miran raro. Cuando queremos postular un trabajo y nos dicen, esta persona va a ser un problema para la empresa. Hay prejuicio y no es así. Nosotros las personas con discapacidad somos infinitamente trabajadores, responsables, porque amamos y sabemos lo que cuesta conseguir las cosas. Perfecto, Cecilia, tremenda reflexión. Tremenda reflexión. Te agradecemos este contacto. Nos comprometemos, por supuesto, a seguir abordando estas temáticas. Así que tengas súper buena tarde y de verdad nos dejaste a todos con un grado de reflexión, que es la idea justamente. Te mando un abrazo, Cecilia. Que estés muy bien. Chao, Cecilia. Que estés bien. Gracias. Chao, Cecilia. Oye, tremenda mujer la Cecilia, profesora de educación diferencial, activista por la discapacidad y bueno, y hemos querido, por supuesto, invitarla a tu conexión matinal, agradecer, por supuesto,